Hola a todos, bienvenidos. Estamos nuevamente en el podcast del Departamento de Neuropsicología y el Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología Aplicada y del Neurolab, y en este capítulo hablaremos acerca de la música y la neurociencia. Está con nosotros el maestro Diego Guzmán, que es director de la licenciatura en Composición y Producción Musical de la Universidad del Valle de Guatemala. Muchas gracias a Diego por estar aquí con nosotros y empezaré pues con la pregunta, ¿verdad? Nuestro cerebro, a ver, Diego, la música, sabemos que la música es una función importante para nuestro cerebro, o sea, necesitamos, los bebés repiten los sonidos cuando son chiquititos, ¿verdad? Y eso es muy importante porque en la medida que nosotros escuchamos sonidos, podemos empezar a identificar esos patrones de sonido y poder repetir una parte muy importante que es del ser humano, que es el lenguaje. El lenguaje verbal, porque también tenemos un lenguaje no verbal que ya hablaremos en otro podcast. El lenguaje verbal está ubicado, pues sabemos, generalmente o la mayoría del lenguaje verbal está ubicado en nuestro hemisferio izquierdo para los diestros, que es la mayoría, ¿verdad? Y el hemisferio derecho es un hemisferio que básicamente procesa información, que la música, por ejemplo, o la entonación o la intensidad de nuestra voz. Entonces, el ser humano cuando es bebé, y bueno, ahora la gente que tiene bebés, sabemos que cuando estamos relajados, pues escuchamos música. Y un tiempo, las mamás exponían a los bebés a escuchar música y decían, ay, se relaja. La realidad es que las vibraciones que genera la música, pues se sienten en la piel, porque la piel es nuestro órgano más importante del cuerpo humano. Entonces, Diego, si la música es tan importante para el desarrollo de nuestro cerebro, ¿cuáles son pues, los principios de cómo funciona la música? Es decir, cómo se genera la música. ¿Qué es lo básico? Ya hablamos de los sonidos. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco sobre eso, no? La parte básica. Ajá. La parte básica, pues sí, la música es muy compleja, creo, pero creo que podemos separarla puntualmente en cosas como la melodía, ritmo, la armonía. A mí, pues tal vez me gustaría mencionar también, así como tú hablabas de la entonación, Ajá. o- porque puedes decir una misma oración con diferentes tonos. En la música, una analogía con eso sería con qué instrumento estés escuchando tú una misma melodía, Ok. asumiendo que no tiene palabras, porque pues aparte está ya una canción que tiene una letra, como la que los niños cantamos. Ajá. Entonces, creo lo más importante en la música, por lo general, entendemos o acordamos que es la melodía. También es una de los elementos más memorables. No me atrevo a decir que es el más memorable, porque creo que el ritmo, pues también es sumamente fácil y propenso a que nosotros lo internalicemos, Ok. ¿verdad? Sobre todo ritmos repetitivos o como estos patrones. Entonces, pues la música al final es una colección de sonidos organizados de cierta forma. Oye, Diego, ¿puedes decirnos, para la gente que nos está escuchando, cuál es la diferencia entre una melodía y un ritmo? Un ritmo es una frecuencia o un patrón. Ujú. Es que, digamos, no es lo mismo que un pulso. Un pulso es como el latido de nuestro Corazón, corazón. ajá. No, en la música un pulso es más así como un patrón continuo Ok. que no cambia, como las agujas del reloj. Las agujas del reloj son 60 pulsos por Por minuto, minuto. Ajá, literalmente. sí, sí. Entonces, dentro de ese pulso, con este marcar, yo puedo organizar los sonidos de diferente forma. Ok. Puedo ir tan, 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 tan. Ah, perdón, mira, no lo puedo Ujú. hacer junto. Claro. Tan, 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 tan. Sí, Ok. puedo ir jugando con sonidos de diferentes duraciones que de alguna forma se conforman a este patrón.
este pulso es como una cuadrícula, si lo quieres ver en una analogía visual. Entonces, ¿qué tanto tus trazos van siguiendo esa Ok. cuadrícula o no se van saliendo? Son como los límites de una ilustración y si te sales de eso, entonces estás fuera de pulso Ya. o no estás llevando bien el tiempo, te podrían decir. Y en cambio la melodía, pues es algo que nosotros podemos fácilmente cantar o tararear. Es algo, creo, muy, muy lírico que se puede asociar muy fácilmente al lenguaje verbal, Ujú. ¿sí? Entonces, es más fácil para nosotros con nuestra voz, por ejemplo, hacer una melodía que necesariamente un ritmo. Para un ritmo, pues nos valemos un poco más De del cuerpo, Ajá. sí, lo podemos hacer con los pies, con las manos. Ajá. Esa creo que sería una diferencia entre melodía y ritmo. Ok. Y bueno, por supuesto, también los sonidos que hacemos dentro de una melodía tienen un ritmo que también se conformaría dentro de este pulso o esta cuadrícula a la que hablamos. Ujú. Vamos a hablar de la evolución en el desarrollo de cuando no solo aprendes un ritmo y una melodía cuando estás pequeño, sino que también nuestro cerebro requiere madurez, es decir, que las conexiones en nuestro cerebro necesitan cambiar para poder hacer, por ejemplo, o sea, en qué momento usamos eh, el pulso cuando cambia o que añadimos otro, pues los niños chiquitos no lo pueden hacer. Ya los niños más grandes, y una cosa que me parece muy interesante, lo pueden hacer, pero una cosa que me parece muy interesante, que ahí a temprana edad ya empezamos a ver quién tiene más facilidad para Sí, hacerlo que quienes se ve no. pronto. Ajá, se ve pronto. Pero por otro lado, en la enseñanza y quienes si nos ven profesores de música, me parece que también debemos entender que nuestros cerebros cambian o se desarrollan de una forma distinta y que es interesante encontrar alumnos chiquitos, o sea, niños chiquitos que rápido pescan, ¿verdad? Las melodías y los ritmos y hay otros que no. ¿Y cómo ayudamos a esos que no para que amen la música? Porque yo siempre digo que la forma como les enseñamos, ¿verdad? Esa melodía o esos ritmos, pues va a hacer que les guste o no la música, ¿no? Sí, yo creo que las personas naturalmente traen una predisposición, algunos Mayor. mayor, otros menor. Ujú. Y en cuanto a que amen la música, pues no te podría garantizar que eso se puede lograr con todas las personas, pero creo que Mm. pues exponerlas lo más que se pueda a diferentes formas de música y no solo a que las escuchen, sino pues que también ellos la hagan, creo que sería de lo más importante. Por ejemplo, la juventud tradicionalmente no está muy como enganchada, voy a decir, con la música que hacen las orquestas, por ejemplo, Ujú. pero una forma que han encontrado de popularizarla en ese tipo de público más joven es haciendo conciertos de temas de videojuegos. Entonces, Claro. ya con eso ellos van expandiendo un poco su conocimiento y piensan, ah, bueno, no sabía que esta música que a mí me gusta por mis videojuegos, pues se pudiese presentar en ese Ese formato formato. y luego Ujú. pues eso les puede generar curiosidad para saber qué otra música existe y eso pues los puede llevar a la música académica de Beethoven, etcétera. Pero Ujú. aquí pues estoy enfocándome en ciertos tipos de música, pero la verdad es que sí, digamos, algunas personas traen como mucha curiosidad, pero creo que es de exponerlas a diferentes formas de música. Ujú. Y bueno, regresando un poco, también hablábamos como, o tú Ujú. mencionabas sobre cómo aprender Ajá. desde más pequeño. Pequeños. Mira, en la lectura musical occidental, Ujú. pues tenemos el pentagrama, y la clave de Okey. sol y la clave de fa, y uno pues puede ir pensando, ah, bueno, que es sol, la, sol, etcétera. Pero si no le pongo, digamos, sin contexto, yo puedo ir Ajá. cantando esas canciones, pero ya ahorita lo que estoy describiendo lo estoy haciendo de forma vertical. Ujú. Pero yo le integro a eso, bueno, le integramos un eje horizontal, entonces ya viene una nota Ya. y después otra, y cada una de estas notas tiene una duración como tal. Entonces lo aprendemos a leer como el lenguaje, como aprender a leer y a Ajá. escribir. El lenguaje escrito, ¿no? Sí, 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 la música en ese sentido es muy así, es muy Ujú. parecida. Y por supuesto que cuando la gente habla sobre música, pensamos que si es parte, que nuestro cerebro está
o sea, percibe los sonidos, pues es algo que se utiliza para la rehabilitación y en realidad después de todas estas investigaciones, mucho de lo que sabemos sobre el hemisferio derecho, para quien nos escucha, tiene que ver con músicos que han tenido lesiones cerebrales y gracias a esos músicos hemos podido entender cómo en qué partes de nuestro cerebro se procesa la música y los sonidos y los tonos y las melodías. Entonces, por supuesto que el desarrollo de la música, o más bien del desarrollo del cerebro a la par de exposición a la música, pues sabemos que es importante. Por eso supongo que en las escuelas deberíamos de hacer mucho énfasis a la parte de tocar en un instrumento o aprender y que a lo largo del tiempo siempre minimizamos eso como parte, como separado de nuestro desarrollo cognitivo. Y en realidad nuestro desarrollo cognitivo está muy vinculado. Yo le decía hace un rato a Diego que en mi práctica de intervención neuropsicológica uso la música para rehabilitar, ¿verdad? Y el paciente no solo sonríe, sino que sigue ritmos y se ve motivado a también desarrollar otras partes, sobre todo cuando tenemos afasias que no podemos hablar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, un tema enormemente diverso, complejo, pero que, bueno, los invitamos para que sigan explorando y seguramente vamos a invitar a alguien más también para que nos hable sobre la musicoterapia, ¿no? De ese componente profesional, científico, con evidencia científica que permite entender cómo la música puede rehabilitar o puede mejorar el bienestar y la salud de las personas. Así que, Diego, muchas gracias por estar con Muchas gracias, nosotros. claro. Hasta luego a todos. Buena suerte. Chao. Hasta luego.